Definir competencias de manera clara y precisa puede ser un trabajo arduo, porque cuando hablamos de competencia no nos viene rápidamente su entendimiento y tenemos que hacer un esfuerzo y echar mano a distintos recursos para tratar de construirlo. Nos referimos a competencias en el ámbito formativo. Ello obedece a dos razones principales. La primera, porque competencia es un término multívoco, es decir, diciendo la palabra competencia podemos referirnos a distintos asuntos que pueden no tener nada que ver entre sí. Podemos hablar de competencia y referirnos a una carrera de bicicletas, pero podemos decir competencias y referirnos a las competencias que tiene un juez sobre determinada materia o sobre determinado territorio. De la misma manera, podemos decir que una persona es o no es competente en algún asunto. Además de eso, la competencia no es algo que pueda señalarse, no es algo que pueda verse como algún objeto y que uno pueda tener una representación mental gráfica inmediata, sino todo lo contrario. Competencia en el ámbito formativo es la integración de distintas partes para llegar a un todo. En el ámbito de la formación será la unión o la integración de conocimientos teóricos, de habilidades prácticas y de aptitudes emocionales suficientes para resolver de manera exitosa un propósito concreto. Vemos así a la competencia en el ámbito formativo como una burbuja, como una integración entre elementos prácticos, teóricos y emocionales para cumplir un cometido de manera exitosa. Hacemos un paréntesis explicando que en cuanto a lo emocional aquí nos referimos tanto a lo intrapersonal como a lo interpersonal o social. Vemos de manera clara cómo hay una correspondencia exacta de lo externo y lo interno en el desarrollo de una competencia. Cuando una persona demuestra competencia, seguramente demuestra conocimiento teórico, pero ese conocimiento está asentado en el ámbito cognitivo de su psique. Por otra parte, demostrará habilidades prácticas que están asentados en el ámbito psicomotriz de su psique. Y también demostrarán elementos actitudinales que dominan y estarán asentados en el ámbito afectivo de su psique. Un elemento que complejiza el entendimiento de lo que son las competencias, pero que una vez entendido nos permite tener una cabal o profunda comprensión y dominio del término, es la manera en la que están dispuestas las competencias, la manera en la que están arrojadas o presentadas en la realidad. Cuando uno observa un programa de un grado de la escuela primaria, de manera rápida puede identificar que las materias están dispuestas como unidades cerradas. Seguramente tendrán puentes que las comunican entre sí, pero puede observarlas gráficamente como están cerradas. Es decir, uno ve matemáticas, ve lengua, ve historia, ve química y puede observar cómo están dispuestas de manera cerradas, de manera independiente una de otra. Esto no acontece con las competencias. Las competencias están dispuestas de manera enraizada o rizomática, es decir, algunas competencias, en el ejemplo que pusimos en el texto hablamos de comunicación, pueden ser raíces más gruesas que tienen muchos puntos de contacto con otras competencias como la negociación, como la oratoria, como la elocuencia, pero a su vez puede no tener nada que ver con una competencia como el manejo de una herramienta para tornería. En cuanto a la clasificación, si bien ya venimos mencionando la complejidad del término competencia en el ámbito formativo y su comprensión, en la clasificación de ellas pasa exactamente lo mismo. Uno, cuando acude a fuentes externas para comprender cómo se están trabajando las competencias en el ámbito formativo, encuentra múltiples clasificaciones que hacen referencia a distintos elementos y esto no colabora a su entendimiento. Más allá de estas disquisiciones, a nuestro fin vamos a plantear dos clasificaciones. La primera clasificación obedece a su contenido principal y puede decirse que las competencias se clasifican en generales cuando su desarrollo prepara para asuntos generales o globales, competencias técnicas cuando preparan para asuntos más particulares, más técnicos, y competencias actitudinales o emocionales o blandas que trabajan sobre ese ámbito principalmente.
Por otra parte, una segunda clasificación es sumamente útil a la hora de evaluar o de medir el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas prácticas y las habilidades actitudinales, y se refiere a la forma de exteriorización del dominio de una competencia. Así diremos que hay competencias que se exteriorizan o se ponen de manifiesto a través del desempeño de una persona en esa competencia, como por ejemplo el manejo de determinadas herramientas de tornería. Y podemos decir que hay otras competencias que se ponen de manifiesto o se exteriorizan en un producto concreto, como por ejemplo en un trabajo escrito, en un balance contable, a donde no es útil ver cómo se está desempeñando la persona que sabe hacer balances contables, sino que es necesario ver el producto final. Por último, diremos que hay competencias que son mixtas, es decir, que se ponen de manifiesto o exteriorizan tanto en el desempeño como en el producto final que se logra. Ahora bien, llegamos a un momento muy importante, lo mencionamos en el video anterior, y es el referido a la oportunidad, es decir, cuándo se incorpora a la competencia dentro de la formación. Y la oportunidad no es otra que en el armado de la programación, como se mencionó. La programación didáctica, al establecer los objetivos de aprendizaje, nos permite a nosotros como formadores disponer elementos para lo teórico, para lo cognitivo y para lo práctico y para lo actitudinal. Es decir, en nuestros objetivos tenemos que proponer la integración de esos tres elementos, y lógicamente en la programación didáctica vimos que el segundo elemento es la propuesta, es decir, cuáles son los contenidos, cuáles son las estrategias, las técnicas que yo como docente propongo para que se alcancen esos objetivos. Perfecto. Cuando yo proponga elementos teóricos, principalmente material bibliográfico, estaré proponiendo formación tradicional. Cuando proponga los tres elementos, estaré trabajando en formación por competencias: lo teórico, lo cognitivo, lo psicofísico o práctico, y lo actitudinal o emocional. ¿Cuál es el objetivo de esta integración, de la utilización de las competencias en el ámbito de la formación? A ese objetivo es muy fácil verlo cuando uno piensa que la formación es el desarrollo de la persona. Ahora bien, la formación tradicional, centrada principalmente en lo teórico o cognitivo, va a desarrollar eso, lo teórico. La persona va a ser capaz de relatar, va a ser capaz de repetir, va a ser capaz de memorizar y demostrar que domina teoría. Pero ahora bien, esa formación o ese desarrollo choca con la realidad en la que se necesitan competencias, es decir, no solo el manejo de lo teórico, sino también de lo actitudinal y de lo psicofísico. Formar y evaluar por competencias. Julio Saavedra. Esto es una introducción, avanzaremos en este tema en la sesión dentro del módulo dedicada a la evaluación.